Cada cierto tiempo, seguro que aparece en Internet algún video de estos que destapan la vida supuestamente falsa de algún influencer. Pero, a ver, más allá del chisme, del escándalo, ¿qué nos dice todo este fenómeno sobre nuestra cultura? Hoy vamos a analizar eso, la riqueza falsa, pero no para juzgar a nadie, sino para intentar entender qué dice de todos nosotros. La pregunta del millón es esta. ¿Por qué nos enganchan tanto estas historias? O sea, ¿qué hay detrás de esa obsesión con vidas que parecen perfectas, montadas para una cámara? Esa es la clave, y es lo que va a guiar este análisis. Porque la idea de fondo, la verdad, es bastante fuerte. Estas personas no son casos raros, no son una anomalía. Todo lo contrario. Son un reflejo, pero a máxima potencia, de una tendencia que nos atraviesa a todos como sociedad. Son, básicamente, un espejo en el que quizá no nos gusta mucho vernos. Y claro, cuando se descubre el truco, la reacción es siempre la misma, ¿no? Nos escandalizamos, nos burlamos, sentimos esa especie de superioridad moral de yo jamás haría eso. Pero esa reacción, en el fondo, dice mucho más de nosotros como espectadores que de ellos. Y acá está el punto clave, lo más importante. Eso que estas figuras públicas hacen a lo grande, de forma súper visible. Millones de personas lo hacen en silencio en su día a día. La única, pero única diferencia real es que unos lo hacen con una cámara enfrente y otros no. Ok, para entender de dónde viene todo esto, hay que hablar del sistema que lo alimenta. Se le conoce como la economía del estatus. Piénsenlo como un mundo donde el valor de una persona ya no se define por quién es por dentro, sino por cómo la ven los demás desde fuera. El concepto fundamental aquí es algo llamado capital simbólico. ¿Qué es esto? Bueno, es básicamente cuando la identidad deja de ser algo que uno es y se convierte en algo que uno muestra. Es como una moneda de cambio que se usa para comprar la validación y el reconocimiento de los demás en este gran mercado social. Y ojo, que este nuevo contrato social tiene reglas bien claritas. Primero tienes que ser visto. No existes si nadie te ve. Segundo, esa visibilidad tiene que convertirse en reconocimiento. Y solo entonces, a través de esa validación que viene de afuera, llegas a ser alguien. En este sistema, existir es básicamente figurar. Y con estas reglas del juego, uno entiende perfectamente por qué la autenticidad, digamos, no es un buen negocio. La realidad, con sus problemas, sus días malos, sus imperfecciones, simplemente no vende. No entretiene, no genera esa aspiración que mantiene al público pegado a la pantalla, deseando más. Es que el mercado es súper claro. Lo que se demanda es lujo, éxito y estatus. La realidad, la simpleza, la autenticidad no tienen el mismo valor. Por eso, el lujo falso, la apariencia de éxito, se convierte en el atajo más rápido y barato para parecer valioso en una cultura que a menudo confunde el valor con la apariencia. Bueno, pero salgamos un poco del caso extremo del influencer y veamos cómo esta lógica se ha normalizado, se ha metido en el día a día de millones de personas. Cómo esto nos toca mucho más de cerca de lo que a veces queremos admitir. A ver, esta comparación puede sonar un poco fuerte, pero piénsenlo bien. Nos reímos de quien alquila un Ferrari por 1 hora para una foto, pero vemos como algo totalmente normal que alguien se endeude por 30 años para comprar una casa que en realidad no necesita, solo para proyectar una cierta imagen social. Son dos caras exactamente de la misma moneda. Y los ejemplos, la verdad, los vemos todos los días. La ropa de marca que se compra a crédito para sentir que se pertenece a un grupo. El coche que se elige no por necesidad, sino por el estatus que proyecta. Las vacaciones financiadas para poder publicar una vida más emocionante. O cambiar el celular cada año para no sentirse menos. Son pequeños actos para construir una identidad para el consumo de los demás. Así que al final del día, el punto es este, la diferencia entre esa mentira pública que tanto criticamos y la mentira doméstica que hemos normalizado es solo una cuestión de escala, de grado. Pero la raíz, la motivación, es exactamente la misma, una búsqueda desesperada de validación externa. Pero claro, vivir actuando todo el tiempo tiene un costo. Y no es solo de dinero. Ahora vamos a hablar del costo real, el costo psicológico de mantener una fachada, de vivir una vida que en el fondo no es la propia. Y el costo es total. El precio de sostener una ficción es, en última instancia, el 100%. 100% de tu paz mental, de tu energía, de tu propia vida. Aquí no hay descuentos ni ofertas. Se paga completo. Y esa factura psicológica llega de formas muy concretas. Una ansiedad que no te deja en paz, el compararse perpetuamente con los demás, un agotamiento emocional tremendo de tanto actuar y sobre todo esa sensación crónica, de fondo, de que nunca eres suficiente. Es que el principio es muy simple.
Una identidad que se construye con cosas prestadas, con elementos externos, es insostenible a largo plazo. Siempre va a exigir más energía, más dinero y más sacrificio de lo que una persona es capaz de dar. El guión de cómo termina esta historia casi siempre es el mismo. Suele empezar con problemas de dinero, después a menudo sigue con un escándalo que se vuelve viral y termina en una caída pública, a la vista de todos. Porque lo que se construyó para ser visto, también se destruye a la vista de todos. Pero a ver, ¿de quién es la culpa de todo esto? Es muy fácil señalar con el dedo al que miente, pero ahora vamos a girar el foco. Vamos a apuntar hacia nosotros, la audiencia, para entender el papel fundamental que jugamos en crear y mantener todo este sistema. Esto funciona como cualquier otro mercado. Por un lado está la oferta. Vidas falsas, sí, pero esa oferta solo existe porque del otro lado hay una demanda gigantesca, nuestro deseo de creer en esas vidas. La moneda con la que pagamos es nuestra atención, nuestros likes, y a cambio recibimos esos símbolos de éxito que tanto nos gusta consumir. Para ponerlo más claro, no hay show si no hay público. La falsedad no podría existir si no hubiera millones de personas que de alguna manera la necesitan. Apuntamos al que miente, pero muy pocas veces nos preguntamos por qué tenemos tanta necesidad de consumir esa mentira. Y esto nos lleva a una pregunta que ya es mucho más profunda, casi existencial. ¿Será que toda esta cultura de la apariencia no es más que un mecanismo de defensa enorme para no tener que enfrentar nuestra propia realidad, quizás nuestro propio vacío? Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al diagnóstico final. El problema real no son los individuos que fingen, ellos son solo el síntoma, la parte más visible de una enfermedad cultural mucho más grande, una sociedad que ha decidido que la imagen es más importante que el ser. Y cerramos con esta reflexión, que es un poco dura, pero creo que es necesaria. Mientras seguir pareciendo sea más importante que ser, la mentira va a seguir siendo un negocio increíblemente rentable. Y en ese mundo, la verdad, la simple y llana autenticidad se convierte en un auténtico lujo. Un lujo que al parecer muy pocos están dispuestos a pagar.